Muy bien. La prédica de hoy se llama Bendigamos nuestros frutos. Hice esta prédica porque de repente le clamé al Señor y le dije: Señor, el sermón para el domingo, ¿qué es? ¿Qué me puedes dar tú para decirle a los hermanos algo que realmente los cambie, los bendiga, algo que realmente les toque y los transforme para que no sean las mismas personas o reciban una ayuda? Porque usted sabe que yo, aunque usted no me diga nada, pero yo sé las pruebas que pasan, yo sé lo que están pasando, yo sé que las pruebas generalmente son unas, digamos, sencillas de descubrir o de saber. Tienen que ver con la parte, con el área 25 del cerebro o con la parte espiritual, que ya voy a hablar más adelante. Entonces me puse a esperar en Dios y Dios me confirmó lo que quería que yo hablara de este tema. En el testimonio en mi corazón, en el acierto, en la reafirmación de este tema, que es bendigamos nuestros frutos. Busqué en internet y hay varios nombres. Hay un tema, digamos, hay una página que me gustó bastante, pero era escrita por una persona que no cristiana, y me da risa un poco su punto de vista, pero también en algunas cosas tiene razón, ¿verdad? Entonces, hermanos, descubrí de parte de Dios, en el acierto, en la convicción e iluminación del Señor, este tema, que por definición nosotros debemos de bendecirnos con la palabra de Dios nuestra vida, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, nuestros hijos, y debemos de hacerlo con la palabra de Dios. Esto parece resultar sencillo, pero es bien profundo. Yo quiero leer el primer texto de ahora, que está en primera de Pedro 3:9, y es bien chiquito, bien sencillo. Yo se lo voy a leer. Dice así: bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. No puede haber un cristiano que se diga que va a fracasar. No puede fracasar un cristiano, es imposible, porque tiene muchas garantías de parte de Dios, ha sido nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, Dios está trabajando para que sea conformado al final a la imagen de Cristo y muchas otras cosas más que le garantiza que aunque el cristiano pueda caer en algunas cosas, nunca va a fracasar. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber, digamos, estos misterios de Dios, de cómo podemos actualizarnos, bendecirnos, ayudarnos para que no pase lo mismo. Y esto es con nuestra boca. Fíjese bien, parece sencillo, ¿verdad? Entonces yo le decía al Señor: Espíritu Santo, los humanos somos bien pobrecitos, somos bien pobres. Y esta fue, como les digo, la respuesta que Dios me dio. Tenemos que bendecir todo nuestro ser, nuestros motores, ¿verdad? Nuestra voluntad, nuestras potencias nucleares, nuestros frutos para Dios, nuestras fuerzas primarias, para que sean encaminadas a darle fruto a Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, de inmediato se me vino otro versículo que se lo voy a leer, muy bonito, que es este versículo, usted se lo tiene que poner de memoria, y es la bendición sacerdotal. Entonces, pero aquí hay algo que hay que creer. Esto se trata de creer. Yo le aseguro, y perdónenme, pero no va a pasar nada en su vida si no cree. Y si no cree y si no tiene fe, tiene que pedirle a Dios. Pero nosotros sí le vamos a creer de que estas cosas así son, literalmente. Dice Números 6:24-27. Oiga bien cada versículo, cada palabra. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque es bien sencilla. Dice: que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado, esta es hablando de la palabra gracia, y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora aquí. Yo quiero bendecirlos, porque yo le pregunté al Señor, como le dije, cómo puedo realmente transformarlos, hacer algo que de verdad cambie, ¿verdad? Algunos estamos medio trabados con algunas cosas que son cosas de la vida, son cosas que suceden, pero no pasamos de ahí. Y eso no está bien.
hay cielos de bronce en algunas personas. Los cielos están como que cerrados para otras personas. Y eso solo puede abrirse a través de la fe, de la obediencia, pero sobre todo de la fe, porque la fe le hace hacer todo lo demás. Entonces, hermano, pues en esta predicación me topé con este artículo que le decía en internet sobre lo que mueve a su hermano, porque yo quería saber, le puse bendigamos nuestros frutos, porque yo quiero decir que es lo que nos mueve, que es en sí lo que mueve al ser humano. Y yo le puse frutos, porque la Biblia habla de fructificar, de dar frutos. En toda la Biblia hay cantidad de versículos que hablan de que nosotros debemos darle fruto para Dios, y esa es la felicidad, ¿sabía? Entonces, pero hay un montón de problemas que tenemos, y con esos problemas nos enfrentamos todos los días. Y estos problemas tienen que ver con hacer mal la guerra espiritual o estar perjudicados insanamente del área 25 de nuestro cerebro, que ya le voy a decir que es, pero concordé con estas personas de la psicología, con muchas de las cosas que ellos dicen que tienen razón sobre lo que mueve el ser humano, pero encontré varios errores, aunque me encantó, ¿verdad? Porque me gusta estudiar, y encontré varios errores que ya voy a explicar. Pues ellos dicen que las fuerzas primarias son básicamente dos: el orgullo y el deseo. Estas son las dos fuerzas primarias que hacen que todas nuestras acciones se desencadenen en la vida: el orgullo y el deseo. Ya lo voy a explicar. Es interesante, ¿verdad?, que no dan por sentado que el hombre natural no está atado a nada, ni al pecado, ni subyugado a Dios, ni a la vida espiritual, ni que puede ser influenciado por fuerzas externas como demonios, ¿ok? Sino que desde un punto de vista bien, el laberinto del ¿cómo se llama? Bueno, se me ha ido el nombre. Estamos hablando de aquel ego de la persona que solo es él, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, aquí hay algo muy poderoso que hay que saber rescatar y notar de todo esto. Del fauno era la cosa, el laberinto del fauno. ¿Saben quién vio esa película? Esa película creo que latina. Y el fauno era de la mitología griega, eran los espíritus que llegaban con lujuria a buscar a las doncellas. De parte de la parte femenina eran otras, tipo sirenas. En este caso eran tipo faunos, ¿verdad? Eran hombres con patas de cabra. Entonces, y fíjense que todo es basado al yo. Y ese precisamente fue uno de los reproches de Jesús con Pedro, porque cuando Jesús le dijo que el plan de Dios es que tenía que ir a morir a Jerusalén, que tenía que matarlo, como dijeron los profetas, que le tenía que acontecer todo aquello que había sido profetizado por los profetas, Pedro le dice: no, nunca te acontezca esto, no, ¿cómo puede ser? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estas personas, el enfoque es en la gratificación del hombre, para que el hombre pueda estar siendo feliz, o pueda estar siendo trascendido, o que pueda él tener la autorrealización humana, ¿verdad? Y quiero decir más de esto, quiero entrar un poquito más en profundidad, ¿verdad? Porque yo noto que no es conveniente que el hombre sea tan libre. El hombre tiene que estar en sujeción a su creador. El hombre tiene que estar sometido en reglas, en normas, porque es un ser gregario. Esto, pues, se aleja de lo que ellos dicen, porque ellos ponen al hombre como muy solito en sus deseos y en su orgullo para que él pueda ser, ¿verdad? Y que no lo molesten. Pero como es un ser gregario, necesita de un grupo de personas, y las personas pues ponemos leyes, y Dios ha puesto las leyes también. ¿Amén? El hombre no puede estar libre en su propio estado natural. Para mí es absurdo esta postura de ella, que tiene que estar libre para sentirse bien y desempeñarse mejor, sino que tiene que ser
el ser gregario o practicar la parte gregaria, ¿verdad? Entonces, hermanos, como decían, nos regimos por normas. Si estamos en grupo, aquí es un grupo en normas. No me va a decir, yo no las quiero, no es cosa mía, así es cosa de Dios. ¿Amén? Usted va a su empresa, a su casa, usted va donde sea, allá hay normas establecidas. Así somos los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, estas personas añaden que nosotros, los pastores o las empresas o los partidos políticos o iglesias o sectas, ellos dicen que nosotros manipulamos las normas para atentar contra el yo orgulloso y deseante de ellos, ¿verdad? Para domesticarlo y convertirlo en un obediente y humilde cordero al servicio de los pastores. Esto es totalmente falso. El que escribe es una persona que cree que no hay nada más que la libertad del hombre, ¿verdad? Pero se olvida, como le dije, que hay fuerzas espirituales. Se olvida que está Dios. Se olvida que el hombre está sumido en el pecado original. La doctrina de la depravación total contradice todo esto. Porque lo que estas personas dicen es que para que el hombre realmente pueda trascender y sentirse bien, es que hay que darle rienda suelta a todo lo que él pueda ejercer referente a su orgullo y a sus deseos. Ya voy a explicar un poquito más en profundidad de qué trata. Pero la doctrina de la depravación total del hombre dice, es bíblica, ahí está metida en la Biblia, es un sistema puesto por Dios. Dice de que el hombre natural solo se mueve para su propia gloria. Ahí empezamos a contradecir. Luego dice que para su propia conveniencia y le achaca más. Y luego le dice que para su propio beneficio y le vuelven a achacar más. Y todo lo que hace el hombre como un servicio de la comunidad es un servicio de la comunidad, pero no es por el bien que pueda haber dentro del hombre de su estado natural. Estoy hablando del hombre espiritual. Y que es mejor que haga el bien a que haga el mal, y que es mejor que pequen menos a que pequen más. Eso es lo que dice la Biblia, es mejor para ellos. Entonces, según ellos, nosotros manipulamos al ser humano para someterlo y que está en nuestro servicio. Ahí no contó Dios, ¿verdad? Entonces me da risa todo esto, hermanos. Ahí está la parte inmaterial. Usted no puede vivir sin olvidar que usted es tripartito. Está hecho de alma, de cuerpo y de espíritu, ¿o no? Ok. Entonces, pues fíjese que la doctrina de estas personas, se les olvida todo esto y no lo ponen para nada. Entonces, esto es algo que no puede ser. Y ahora sí quiero entrar a decirle de lo que podría rescatar un poquito yo, porque lo veo que pasa en el cristianismo, también pasa, porque aunque hemos nacido de nuevo, traemos esa parte del mundo, de la carne, así como tenemos también de Dios, y que son cosas normales si lo que buscamos nosotros hacer en la vida es que tenga que ver con Dios. Pero aquí hay otro problema, que según ellos estas personas, según estas personas, nosotros los cristianos no terminamos de salir adelante ni de trascender porque no nos deja la fe, cuando es todo lo contrario. ¿Okay? Y según ellos no se necesita de esto, pero ya quiero demostrar que sí se necesita. ¿Amén? Entonces, hermanos, partiendo de que el ser humano tiene que hacer una lucha espiritual contra los demonios que le andan acosando, que tiene que sanarse o sanarle Dios, porque tiene muchas dolencias y enfermedades producto del pecado original, etc. Necesitamos la ayuda de alguien más. ¿Amén? Porque no podemos solos. Yo no puedo solo.
Amén. Entonces, hermanos, pues la intención es que podamos nosotros bendecir estos frutos que damos para Dios. Y aunque parezca que el hombre es primero, pero no es que sea así, sino que al nosotros buscar la gloria de Dios, estamos buscando beneficiarnos nosotros automáticamente también en primer lugar. Usted busca ayudarle a Dios, usted busca la gloria de Dios, Dios le ayuda a usted. ¿Amén? Así son estas cosas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, quiero leer Romanos 7:4. Dice así, Romanos 7:4. Oiga bien lo que dice Romanos 7:4. Porque aquí no va a venir nadie a decir, yo no tengo que dar fruto para Dios. Un momento. Todos y cada uno de nosotros tenemos que dar fruto para Dios. Nos conviene. Nos conviene. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Usted sabe que la Biblia registra un hombre que nunca fue cristiano, toda la vida fue un ladrón, fue un pecador, y fue un hombre perverso y malo, pero ese hombre dio fruto para Dios en el último momento de su vida, en el último instante de su vida, y era el ladrón que estaba colgado a la par del Señor. Este hombre le entregó su vida, creyó, y al final de su vida le dio fruto a Dios. Aquí se cumple este versículo. Dios quiere que le demos fruto. Yo quiero que ustedes sean prosperados, que sean bendecidos, que salgamos de las situaciones que estamos pasando, que no terminamos de salir. Y Dios quiere que ustedes también lleven fruto para Dios y seamos prosperados en todo. Y usted debe de querer también salir de la misma comodidad o situación en que se encuentran para darle fruto más a Dios. ¿Amén? Porque este es un ejército y se trata de que el ejército cumpla su labor. Cada uno de los miembros de un ejército, todos hacen una laboriosidad, todos trabajan día a día. No hay ni uno que esté haciendo nada así. Y ustedes que son del ejército el más poderoso del mundo, ¿y qué es lo que hacen? Nada. Y las armas, ya pasé mi entrenamiento, y ahora que nada. No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Todos cumplen una función. El cuerpo de Cristo. Si usted está aquí, si usted ha creído, si usted ha nacido de nuevo, tiene que cumplir una función, un propósito de Cristo aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos del orgullo? Miren, dicen así. Esta es como una fórmula para ellos. Para el hombre natural, y lo dicen como en general también. Dice que en todo el momento se debe de estar haciendo incrementar el orgullo y el deseo. Oiga bien, es interesante. Dice el orgullo que los seres humanos buscamos nos refuerza lo que gratifica nuestro yo y nos reafirma en lo que somos. Eso es en un sentido genérico el orgullo. Yo quiero preguntarle, ¿están tan equivocados o no? ¿Acaso no es así usted? ¿Ah? Claro que así somos. Usted busca lo que le refuerza, lo que le gratifica. Por eso cuando hace un comentario, el comentario va encaminado a reforzarse, a gratificarse en primer lugar. Si es un comentario de otra persona, eso es según su naturaleza predeterminada. ¿Ven? Entonces, en el cristiano que nace de nuevo, esto tiende a disminuir, a menguar. Pero un cristiano que podría estar enfermo, esto va a ser la constante del día cada momento. Todo lo que diga, todo lo que haga va a ser a reafirmarse. Cuando no tiene la visión de Dios, cuando no tiene el fruto de Dios, cuando no tiene la misión de Dios, cuando no sabe que Dios es el que debe de producir un fruto en él y él debe de producir un fruto de Dios. Porque todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Jesús habló que el árbol se conoce por su fruto y que no se pueden esperar de un árbol que da un fruto malo o un fruto bueno. ¿Okay?
Esto también se olvida de estas personas. Ahora, qué interesante esta media verdad, ¿verdad? Porque hace que el hombre ponga su vista solo en las cosas del hombre, no en las cosas de Dios. Y hace resaltar su propio ego y voluntad egocentrista. Pero nosotros no se trata de eso, sino que se trata de hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, yo no quiero hacer mi voluntad, no debo, ni usted tampoco. No debo hacer mi voluntad, sino la de Dios. Ahora, en el buen sentido, mucha gente que hace esto, pues, piensa que el paraíso tiene que ser aquí en la tierra. Fíjense, procuran solo el bienestar, pero estas son personas ciegas que no pueden ver más allá. Y estas personas están tan ciegas que van para el hoyo, porque no pueden ver más allá. Su mente está entenebrecida, tienen un velo, su corazón está embotado. El pecado ha endurecido los corazones y no pueden ver que no han venido a esta tierra ni a procrear solamente, ni a buscar la gloria de ellos solamente, ni a hacer riqueza solamente, sino que aquí esta tierra ha venido a ser la voluntad de Dios. Jesús dijo que solo el que haga la voluntad de Dios será salvo. El que no haga la voluntad de Dios no será salvo. ¿Amén? Fíjense qué profundo estamos hablando, porque parece sencillo. Pero ya le voy a decir más acerca del orgullo. Entonces, hermanos, en la realidad, estas personas recomiendan esto, pero ¿acaso no es esto lo que hacen los psicópatas, los sociópatas y todo ese montón de criminales de guerra como Hitler? Ellos, su ego, solo ellos, solo yo, me gratifico hacer y destruir, anexar, ¿verdad? Invadir. Esto es lo mismo. En el buen sentido, una persona decía, mire, pero sí que no es tan mal, dice que yo hago eso, pero ni no molesto a nadie, ni ando matando a nadie, pero yo solo me gratifico. Sí, pero solito sabe el simbolero también, porque Dios nunca mandó a hacer eso. Dios mandó que ustedes vengan a sentir, a sujetarse, a darle una vida de honra, de gloria, de honor a Dios, a Jesucristo, quien pagó el precio. Por eso el Señor decía en Mateo 25, de que en aquel día muchos me dirán, Señor, yo fui a la iglesia yo fui y profeticé, fui a casas y profeticé para muchos hermanos en tu nombre, sanamos enfermos, echamos demonios. Y entonces el Señor le va a decir, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca dieron fruto para Dios. Nunca hubo vida espiritual. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, si realmente hemos nacido de nuevo. Una de las razones que uno puede notar que ha nacido de nuevo es cuando Dios le contesta. ¿Amén? Usted le ora y Dios le contesta. Y Dios le contesta rápidamente. Ahí uno puede saber. Entonces, hermanos, estas personas como estos grandes asesinos en serie alimentaron lo que gratificaba, lo que reforzaba su orgullo. Por eso le digo que está mal, aunque en parte tenemos eso. No debe de ser así. La Biblia manda que usted busque el reino de Dios y su añadidura primeramente, para que Dios le dé a usted la añadidura. Mas buscar el reino de Dios y su justicia. La puede corregir. La Biblia manda que usted busque el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás le vendrá por añadidura. Ahora veamos qué dicen del deseo. El deseo que los seres humanos buscamos, lo que nos atrae, lo que nos apetece conseguir y nos da placer al conseguirlo, es lo que en sentido amplio denominamos deseo. ¿Ok? Al conseguir esto es que en un sentido amplio denominamos deseo. Precisamente es lo mismo que buscaron estas personas que acabo de mencionar. Desearon una cosa, pero no era del reino de Dios, sino era de este reino. Y con tal de desear hicieron terribles masacres. Ahora que hay más tecnología,
se sabe de lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se sabe de cosas terribles, pero terribles, ¿verdad? Entonces, hermanos, referente al pecado, estas personas lo ven así. Dicen que los seres humanos, en el término del pecado, esto solo viene a ser como una referencia hostil a esas grandes tendencias básicas del orgullo y el deseo que, según ellos, los pastores queremos quitar y manipular para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Pero que la Biblia dice que a Dios no le gusta el egoísmo, ni el egocentrismo, ni que la persona ande como que es caballo de bocado por ahí, sino que Dios quiere que la persona esté en sujeción. Y hay un problema cuando nosotros no nos sujetamos. Yo, por ejemplo, le voy a decir algo bien sencillo, bien sencillo, no por acusar a nadie. Pero en mi caso, yo me tardo en hacer las prédicas porque las quiero hacer bien. Entonces, a veces yo me quejo mucho de que hay mucho ruido, de que la televisión, y así bien fácilmente Dios me fundió las baterías y la televisión 2 veces para que no tuviera televisión. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahora que están conectadas de nuevo, porque el Señor me ha regalado la bendición de nuevamente de conectarla y tener aparatos nuevos, aunque la batería es tan viejita y medio se ve y después se apaga. Pero yo ya sé, porque Dios está diciendo, mi hijo se queja. Ahora, como no lo ayudan, pues esto es porque me interesa a mí lo mío. Entonces, vaya usted viendo qué es lo que Dios va a bendecir y vaya usted viendo a quién Dios le va a ayudar. ¿A quien trabaja para Dios o a quien trabaja para sí mismo? ¿A quién Dios le va a ayudar? Ok, dice Mateo 12:33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su fruto? ¿Da fruto para Dios? ¿O no da fruto para Dios? Si no da fruto para Dios, lo siento, está en serios problemas. Está en graves problemas. Yo quiero que me diga cuál es siquiera un fruto que da para Dios. ¿Ok? El fruto para Dios son muchas cosas. Es la vida del reino, del Espíritu, son los frutos del Espíritu Santo. Es una vida de amor y servicio a Dios. Es una vida de amor y servicio a los demás. No es solo yo, lo que yo digo y lo que yo quiero y lo demás no me importa, que se mueran. Eso no puede ser. Cristo vino a dar la vida por nosotros. Él no tuvo ni una pizca de egoísmo. Fíjense bien. Hablando de los pecados capitales, estas personas han hecho una tablita de cómo los pecados capitales se pueden reducir al orgullo y al deseo. A mí me da risa porque esto lo hizo alguien a su propia conveniencia. Miren lo que dice. Ustedes saben los 7 pecados capitales del cristianismo, ¿verdad? Desde chiquito me los enseñaron. Desde pequeñitos me quedan bien ceñidos a estas cosas. Número 1, soberbia. Dicen ellos, acuérdense que todo tiene que ver con el deseo y para ellos, ¿verdad? Y con el orgullo. Soberbia, una de las denominaciones del orgullo exaltado. Gula y lujuria. 2 ejemplos paradigmáticos del deseo. Avaricia, afán de acumular medios para gratificar el orgullo y satisfacer el deseo. A mí me da risa porque esa no es la definición. Pereza, estado transitorio de pasividad que se disfruta cuando se acaba de satisfacer el deseo y no está amenazando el orgullo. Ira, arrebato emocional provocado por una agresión al orgullo o por una frustración del deseo. Envidia, sensación desagradable de observar que otros logran gratificar el orgullo y los deseos y que nosotros tenemos insatisfechos. ¿Qué tal? Todo es para el hombre. Entonces yo le voy a preguntar, ¿Dios va a bendecir esto? ¿O Dios va a decir cuando una persona se meta en la visión y en la misión de Dios, en el propósito de Dios, en lo que Dios estableció? Dios no va a bendecir eso. La persona se va a engañar, va a vivir toda su vida engañada y cuando muera habrá ganado la gloria del mundo, pero habrá perdido su alma. Amén. ¿Okay? Entonces, hermanos, Dios no va a bendecir estas tendencias que dicen que el hombre no tiene que tener ninguna responsabilidad delante de Dios. Usted es responsable delante de Dios.
Si usted es cristiano, es responsable de criar a sus hijos cristianamente, de tener mayordomía, de atender a la iglesia, de atender a los hermanos, de atender a los pobres, de muchas cosas. Usted es responsable delante de Dios, no de solo gratificar su ego y su deseo, su orgullo. ¿Ok? Ahora vamos viendo que aquí es donde quiero meter mi cuchara de las cosas que yo veo. Fíjense bien. Pero antes quiero terminar de decir, Dios solo va a decir lo que va con sus planes, porque Él es soberano. Él es el dueño de todas las cosas y sabe que es lo mejor para nuestro futuro y para beneficiarnos siempre. Le acabo de decir una cosa y se lo voy a volver a decir. Cuando usted da fruto para Dios, usted es el primer bendecido. Y los que le rodean a la par son los segundos bendecidos. Amén. Mire, son una persona insensata que le vienen a decir, mire, haga esto porque Dios lo dice y esto es para usted, para su beneficio. No quiero. Es una persona insensata poder pensar así. Porque cada vez que Dios le dice algo para su propio beneficio. Amén. Amén. Entonces ahora, hermanos, hablando de los problemas que tienen ustedes y que tenemos nosotros, ¿verdad? Que yo me he dado cuenta, que yo sé que están pasando muchos. Quiero decirle que eso es lo que nosotros andamos buscando, en cierto sentido. Andamos buscando llenar, completar la pirámide de Maslow, que si tenemos una cosa, pues buscamos la otra, y si ya completamos esta, buscamos la otra, y después buscamos la polarización. ¿Ok? Pero esas cosas solo se dan en Dios. ¿Amén? Entonces, mire, cuando hablamos de buscar autorrealizarnos, tiene que ser de la mano de Dios. Tiene que ser por fe, en fe y para fe. Tiene que ser que Dios nos haya dicho a nosotros por dónde es, por dónde ir, qué hacer, en el propósito de Dios, y de ahí meterle y trabajar y trabajar. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, estamos en esto ¿de qué? ¿De qué estamos? En esto de gratificar el orgullo. En parte, ¿verdad? Queremos el deseo, queremos, digamos, la verdad es que lo tengo, queremos del orgullo buscar lo que nos refuerza y lo que gratifica nuestro yo, lo que nos reafirma lo que somos. Ajá. ¿Acaso no somos así? Sí somos así, ¿o no? Ahora con el deseo buscamos lo que nos apetece conseguir y nos da placer conseguirlo, ¿verdad? El deseo. Esto es natural, hermanos, hasta cierto punto, pero si Dios lo hizo así. Dios lo hizo así, Dios te hizo así. Y como Dios te hizo así, Él sabe que tienes necesidades de ser alguien, necesidades de ser respetado, de ser honrado. Él sabe que tienes todas las necesidades que tiene que satisfacer, que automáticamente el cuerpo busca. Toda persona que, digamos, está en una gran escasez, va a buscar salir de ahí. Toda persona que tiene su sed de conocer más de Dios y de la palabra, de la doctrina, va a buscar para que conozca bien la doctrina y el conocimiento de Dios. Esto lo enfrentamos hoy en día. Al no tenerlo, fíjense bien, nos golpea. Y eso es lo que estamos pasando. Y nos da tristeza. Porque el mundo y la publicidad, toda es encaminada a que usted quiera más, son tentaciones. Y el mundo le presenta cada vez un mejor carro, una mejor casa, una mejor tele, un mejor estilo de vida. Todo es como las tentaciones. Entonces, cuando una persona viene y se compara, ahí viene la frustración. A veces podría ser que tal vez no querramos tanto, pero siquiera que quisiéramos tener las cosas básicas, al no tenerlas, nos golpea y nos entristece. Y aquí es donde quiero hablar de la pereza. Antes se le conocía como pereza.
¿Sabía? Y usted sabía que la pereza se le atribuye a un demonio que se llama Belfegor. Belfegor es este tipo, no sabían cómo tratar la pereza, sino que la miraban como una enfermedad, pero le aseguro que en muchos casos de personas la pereza es de origen espiritual. ¿Amén? Y cuando no hacemos bien la guerra espiritual, ahí viene. Y por eso no conseguimos, por eso dice el libro de Proverbios, que la persona que es diligente, trabaja, va a ser feliz. ¿Se da cuenta? Pero estas personas, lo que estamos pasando, muchos, es que queremos trabajar, pero por alguna razón no se puede esto, no se puede lo otro, y hay un dolor de que no podemos hacer las cosas, de que le vamos creyendo a Dios, pero no estamos capacitados del todo y no podemos, y ahí es donde estamos enfrascados, dando vueltas como en un círculo. ¿Amén? Pero quiero decirle que la pereza también es una condición humana, ¿sabía? No solo es de la parte espiritual, sino que hay una enfermedad, ahora se conoce. Había un pastor puritano en Estados Unidos que fue el único que vino a cambiar el término de la pereza. Porque él castigaba a las personas, antes hasta las mataba, antes. O si no, lo castigaban poniendo un cerco, porque decían, bueno, Aragán como pasa tirado, echado todo el día, ¿qué más posible? Y resulta que su esposa tenía eso. Y un día cuando lo vio, dijo, no puede ser, si ella. Y dijo, no, ella no está endemoniada, ella lo que tiene es algo que se llama como depresión, dijo. Ahí cambió el término, ahí cambió toda la historia. Ahí fue un antes y un después para la connotación que puede tener esta enfermedad. ¿Ven? Todo comienza con la postergación. La persona dice, lo voy a dejar para después. Y ahora esto parece una epidemia. En todos lados el estudiante lo deja para después. Y de esto padecemos muchas personas. Tenemos que hacer algo y lo dejamos para después. Y lo dejamos para después. Luego tiene que ver, ya cuando está más intenso, la melancolía. Y el último porrazo, la asedia, que significa molestar continuamente. Esta cosa nos molesta continuamente y se llama la asedia. Ahora sabemos que todo esto se llama depresión. Amén. La persona comienza con la postergación de las cosas y luego con el perfeccionismo. Porque le tiene miedo a la crítica y dice, van a decir que está mal, ¿qué van a decir? Y entonces lo voy a hacer mejor, y en eso lo quiere hacer, y en eso nunca lo hace. Y pasan 5 años, y pasan 10 años, y pasaron 15 años, y pasaron 20 años, y esto, pues, le perjudicó económica, financieramente, porque es una enfermedad que el Señor Jesús debe de sanar, porque no está bien. No está bien. ¿Ok? Entonces, por el miedo a la crítica, se trata de hacerlo varias veces. Y al final nunca lo hace. Eso se llama postergación, hermanos. La postergación tiene el perfeccionismo. Entonces, hermanos, luego le provoca más dolor que no puede resolver las cosas. Y duele. ¿Y a dónde está el dolor? Ese dolor, te lo voy a decir dónde está. Está en la parte, en el área 25 del cerebro. Entonces es una parte desconocida, no la conocen, no saben bien sus funciones. Fíjense. Entonces, hermanos, pero cuando la persona ha perdido años de trabajo, de esfuerzos, luego ya se vuelve cómoda y ya no lucha. Y eso es lo que estamos pasando mucho de la iglesia de hoy en día, sufriendo una especie de como depresión, porque faltan oportunidades, por la razón que sea, porque le falta fe, porque no ha tenido ayuda, porque no se le han dado las cosas. Y aquí es donde la persona tiene que luchar más de lo normal con la fe. Aquí es donde hay que creerle a Dios. Yo conozco personas de Estados Unidos que tienen años de haberse ido y están en las mismas cuando se fueron. Unas están peor porque ya perdieron sus casas. Y otros solo trabajan para pagar la renta. Ni tienen una buena vida. No viven bien. Solo es un trabajo de esclavitud. Yo le digo al Señor, yo
Señor, tú sabes la oración de Jabes. ¿Y quién era Jabes? De repente oró y Dios le escuchó y le concedió todo. Y Jabes fue el más ilustre. Jabes quiere decir dolor. Fue el más ilustre que todos sus hermanos. Vino a dejar de ser ese hombre sufrido, etc. Y Dios lo bendijo por una oración. Una oración le cambió todo. ¿Se da cuenta? Usted puede pasar luchando toda la vida y no tener nada. Y usted puede hacer una oración y ser próspero y no estar sufriendo, sudando la rota gorda para lograr tener deudas. Eso no tiene sentido. Para mí eso es absurdo. Dice el proverbio que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade a ella tristeza. Yo he recibido bendiciones de Dios donde yo no he hecho nada. Y ha sido una gran alegría. No me ha traído tristeza. Y he hecho negociaciones, trabajos donde me ha costado caro. He metido la patota y he tenido que reponer como horas de trabajo y con más dinero la mala negociación que hice. Entonces, hermanos, hay un pastor en Estados Unidos, se me olvidó el nombre, pero él hace una conferencia y reprende directamente a Belfegor. Tiene una cruz y está un montón de gente que, por cierto, muchos son bien gorditos, ¿verdad? Y le pone, sujétate, sométete, y le dice el nombre, en el nombre de Dios, porque todas las personas padecen de lo mismo, las que llegan a las conferencias. Entonces las personas dicen, gritan, hacen gestos, y después Dios hace algo, lo sana. Entonces, en la parte de la condición espiritual, en la guerra espiritual, esto funciona, porque solo es de luchar más, pero la persona no tiene el ánimo de hacerlo. Ha perdido las fuerzas, se siente una gran depresión y tristeza, ¿ok? Pero sí funciona y estas personas comienzan a notar una mejoría, ¿ok? Él somete a Belfegor ante Cristo y las cosas funcionan. Dígame, funcionan, dígame. Funcionan. Ese demonio viene de la época antigua y se creía que en efecto se cree. Yo no lo dudo, yo creo que sí, yo creo que él tiene que producir la pereza. No lo dudo, porque nosotros luchamos contra fuerzas espirituales, no contra personas de carne y hueso. Y cuando él puede, se mete, él es metiche y se mete a querer destruir. Y lo que hace es que la persona tenga la postergación. Entonces, ¿me está entendiendo? Ya ni siquiera la persona que pasa acostada, sino la persona que posterga porque está triste. Si nos vamos a la parte médica, ahora, oiga, ya descubrieron que esta parte se encuentra en el área 25 del cerebro, que está exactamente detrás de aquí, de la ceja, allá atrás, allá adentro. Es un área pequeñita, desconocida. Y con anestesia local, la persona despierta, la meten en una zona para darle pequeños toques de electricidad. De unos pocos miliamperios. Y le preguntan qué siente. Y resulta que la persona se le ve el dolor. Oiga, se le va la tristeza. A estas personas con las que hacen esto, ni el Prozac les hace nada. Ya no les hace nada. ¿Por qué? Porque están enfermas. Ahora dicen que la depresión es una enfermedad. En primer lugar, claro, sabemos, como le dije, que no podemos dejar de lado la parte espiritual. Pero hay una universidad de Estados Unidos donde hay unas personas de que están precisamente tratando esa parte de la pereza, que ahora se sabe que se llama depresión, porque la persona deja de luchar por lo que le duele. Le duele no tener esto, le duele que no crean en ella, le duele que Dios no le haya bendecido, le duele que sus papás no crean, le duele que su esposa no crea en él, le duele todo. Hay algo que está mal en la persona, le duele que no tener oportunidades. Y es terrible esta enfermedad, es como una plaga, hermanos, ¿verdad? Entonces fíjense, las personas con la oración o con esta parte médica se sienten liberadas. Yo le aseguro que cuando yo nací de nuevo se me fue
yo tenía esa gran tristeza. Se me fue en un 50% o 60%. Me quedó de nuevo porque yo quería ver el reino de los cielos en las personas. Yo veo que son descuidadas, muchas personas que no les importa a Dios, no les importa darle a Dios lo mejor. A Dios eso me duele a mí. Y se siente un dolor por acá, pero está produciendo aquí atrás. Me duele cuando a las personas no les importa el Señor. Me duele y Él sabe que me duele, lloro. Y yo les digo, sean puntuales, vengan a servirle a Dios. Ahí están las listas para que la persona venga a servir y se acuerda. Y Dios me duele, créanme. Pero yo tampoco lo voy a transformar. Por eso yo le pregunté al Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo bendecir? Y esto es lo que voy a hacer a continuación, bendecir sus motores, sus vidas, su ser, la parte esa que les pueda estar estorbando, que les pueda estar molestando, para que dejen de ser así. Y Dios lo va a hacer, y lo creo, y lo digo aquí, no lo dudo. Una vez yo dije, el otro jueves yo me voy a arreglar una camioneta. Y aquí voy a saltar y voy a celebrar, y ustedes van a ver que en una semana me voy a, yo no tenía un centavo. Y Dios me la regaló, me la vas a meter, era pura fe, yo no tenía dinero. Fíjense, cuando me vieron en el carro ahí, lo parqué, lo metí dentro de la iglesia. El carro blanco, bonito, como nuevo, solo tenía 40,000 millas. No tenía mucho, no estaba chocado. Yo me lo había dado bien barato el Señor. Y me dio el dinero. Y yo saltaba de alegría. Por eso dice la Biblia que cuando el corazón está complacido, está contenta la persona. Su rostro está contenta porque le han satisfecho su corazón, su interior, amén. Pero volvamos a lo de la depresión. Miren, estas personas presentan un cambio, como le dije. Ya dejan de ser melancólicas. La melancolía es un estado permanente, vago, insosegado, de tristeza y desinterés, que surge por causas físicas o morales. Van mejorando, tienen ya una visión, un propósito de vida y tienen ya una misión por qué luchar, porque Jesús sana. Mire, si algo dice la Biblia, que es cierto, porque todo es cierto, pero si algo le pega a uno es que dice la Biblia, cuando no hay visión el pueblo se desenfrena. Por eso lo primero que aquí ponemos a los niños desde chiquitos, que tienen que tener visión hacia dónde van y cómo le van a servir a Jesús, hacia dónde van y está funcionando. La persona que no tiene visión no sabe por dónde va. Los pueblos que tienen presidentes que no tienen visión y no saben decirla, se desenfrenan. Hay muerte, guerra, de todo. Cuando hay hombres malos gobernando, dice la Biblia, el pueblo sufre, se duele. Amén. Entonces, hermanos, Jesús vino para sanarnos. Jesús vino para que no estemos sumidos en años de tristezas, de desinterés ni de depresión, ¿verdad? Usted sabe que hay personas que han estado por años deprimidas y no lo sabían. Usted sabe que es lo nuevo, y que no lo sabían. Entonces, hermanos, yo creo que no necesitaremos que algunos le metan la sonda aquí, ¿verdad? No sé por dónde se la meten, con anestesia, cablecito para dar toques eléctricos en esta área. Pero lo que sí le digo, que cuando lo hicieron con los primates, estos lloraron, ¿verdad? Y cuando lo hacen con los seres humanos, estos tienen paz, tienen más sosiego, tienen más tranquilidad, se ve el dolor, se ve la tristeza. Ok, entonces, hermanos, yo creo que esta es la enfermedad de este siglo. ¿Sabía usted? Porque nos tientan con todo para que tengamos de todo, o si quieran por lo menos lo básico, y a veces ni lo básico se puede ver, en algunos casos. Por eso necesitamos la fe. Por eso necesitamos creer. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Entonces, hermanos,
tenemos que estar con Dios todo el tiempo, haciendo nuestro trabajo, hermanos. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que cada vez tengan mejor gozo, que seamos bendecidos, que salgamos del hoyo de la desesperación, ¿verdad? Pero tienes que creer, porque por tu fe será hecho. Yo hago una parte, yo voy a hacer una partición de la palabra, usted tiene que creer. Y si no cree, pídele la fe a Dios, pero yo sí sé que funciona. Amén. Mire, Grace Nicole es una niña bendecida. Grace Nicole es una niña bendecida. En ella hay una tremenda bendición. Así la mandó Dios, y cuando escucha, ella la hace, la cree. Por eso la Biblia manda que seamos como niños, ¿verdad? Entonces, hermanos, también dice otro texto, siempre el número 24-27, dice que cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Otro versículo, por antes de terminar, dice Proverbios 12:2. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. ¿Qué pasa con los justos? ¿En qué? En Cristo, en el Señor. Entonces, hermanos, no sé si tendrá, que tenga que ver el tal Belfegor, que en usted, o sea, de la parte de la enfermedad, una de dos, pero no importa. El Señor nos va a sanar a todos, en el nombre de Jesús, ¿verdad? El Señor va a tocar esa parte. Tengo otro texto acá. Dice que la bendición de Dios puede declarar la gracia a los que Dios puede declarar la desgracia a los que lo rechazan. Eso está en Deuteronomio 30. Pero nosotros los que hemos nacido de nuevo, Cristo nos ha liberado de estas maldiciones. Eso está en Gálatas 3:13. Y ahora sí, Jeremías 7:7-8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya enseñanza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aquí hay un texto muy interesante, el último, segundo de Samuel 7:28-29. Dice así, estamos hablando del rey David: te ruego, y de Samuel, te ruego que los bendigas para que siempre te sirvan. Tú eres Dios y lo que dices es verdad. Por eso estoy seguro de que cumplirás lo que has prometido. También sé que si tú los bendices, ellos te servirán para siempre. Vamos a orar y vamos a hacer la bendición. Hay que pensar dónde está. Primero vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es